Buenas tardes, mi nombre es María Nieto Castillo y soy maestra en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Tengo un magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy doctoranda en el programa de Ciencias Sociales de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca. La intención de participar en este congreso, en este primer Congreso Internacional Iberoamericano, la contribución de América Latina a la sociedad internacional, tiene que ver con la elaboración justamente de la investigación de doctorado, de la tesis de doctorado que estoy realizando como doctoranda en la Universidad de Salamanca. En este sentido, mencionar que mi participación, esta ponencia, está relacionada con los derechos indígenas desde la praxis. Toda vez que la tesis que estoy realizando, la investigación que estoy realizando, tiene que ver justamente con una investigación en el sentido de identificar si los derechos que en su momento fueron reconocidos en México a los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas en México, realmente han podido transitar de este reconocimiento formal a nivel constitucional a un ejercicio sustantivo. Señalar que la participación que voy a tener va a estar dividida en tres momentos distintos. Sobre los datos, me gustaría mencionar que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, llevó a cabo un censo en el año 2020 del cual se desprende que 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígena representan el 19.4% de la población total en ese rango de edad. De este porcentaje, señalar que 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. La población total en hogares indígenas es de 11.800.247 personas, lo que equivale al 9.4% de la población total del país. Y el tamaño promedio en estos hogares indígenas es de 4.1 personas por hogar indígena. Aunado a esto, podemos también revisar que 7.364.000 personas, 364.645 personas, para ser exactos, se identificaron como hablantes de una lengua indígena. Esto representa el 6.1% de la población total del país en este rango de edad, lo cual nos hace preguntarnos inmediatamente cómo es posible que tengamos un porcentaje de autoidentificación de 19.4% del total de la población del país a un 6.1% de hablantes de lengua indígena en el país. Aquí nada más señalar algo que se explicará un poco más adelante, que no es la lengua el único elemento que nos ayuda a identificar a las personas que pertenecen a pueblos y comunidades. Las entidades con mayor número de hablantes son Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Y para hacer una breve referencia en relación a la lengua, señalar que en México existen 11 familias lingüísticas, de las cuales se desprenden 68 lenguas originarias y de las cuales se desprenden a su vez 364 variantes dialectales. Entonces, un poco para darnos la idea de la importancia cultural que tienen los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, pues basta echar un poco ojo a la diversidad lingüística que se encuentra en México. En relación a esta pequeña referencia que también quería hacer de cómo es que los derechos indígenas llegaron a integrarse en la Constitución, aquí me gustaría señalar que hay un proceso evidentemente histórico que pasa por diferentes etapas a partir de que México es un nuevo Estado-nación, ¿correcto? Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1821 cuando termina el movimiento de lucha de independencia, y posteriormente con las distintas constituciones mexicanas, la de 1824, la de 1835-36, que son las 7 leyes constitucionales, la Constitución de las Bases Orgánicas de 1843, el Acta Constitutiva de Reformas en el año de 1847 y la Constitución Política de 1857 y la última, que es nuestra Constitución vigente, la Constitución de 1917. En todas estas constituciones la intención es ir formando y constituyendo justamente el México independiente, que va cambiando en algunos momentos de forma de Estado y demás, que va otorgando en algunos momentos más derechos o que va teniendo esta evolución constitucional correspondiente, pero el tema de los derechos indígenas como tal no son considerados en ninguno de estos textos constitucionales.
Es importante señalar, por supuesto, que el contexto es distinto y que la intención o la acepción y el reconocimiento ya como tal, como pueblo, como derechos de pueblos indígenas, pues son más bien derivados de una lucha histórica y de una permanencia histórico-cultural que estos pueblos tuvieron en su territorio, ahora territorio mexicano, durante el siglo XIX y el siglo XX, pero que tiene un momento coyuntural y un parteaguas a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994. A esto señalo, y siempre me parece importante subrayar, que no es el único movimiento relevante, hubo otros movimientos anteriores, sin embargo históricamente sí es un movimiento que pone por lo que se vive tanto a nivel nacional como lo que se vive a nivel internacional, pues es un punto de coyuntura que va al final a reflejarse en unas reformas constitucionales importantes. Sin embargo, también señalar que la primera reforma en donde se da el reconocimiento de la pluriculturalidad en México fue anterior a este levantamiento, fue en el año de 1992, cuando se reconoció la pluriculturalidad en el artículo 4 constitucional, y que derivado justamente del movimiento zapatista, tenemos entonces la reforma al artículo 2 en el año 2001. No fue una iniciativa que, si bien no considera o no contempla lo que San Andrés Larraín había propuesto, pues sí nos lleva a una reforma histórica, porque por primera vez se reconocen ya a nivel constitucional y de manera directa los derechos específicamente señalados y reconocidos para pueblos y comunidades indígenas. Ahora, también es importante señalar que la existencia de este reconocimiento, o el hecho de que este reconocimiento se haya dado a nivel constitucional, es justamente muestra de que los pueblos indígenas existen y han persistido, como mencionaba hace un momento, de manera histórica y de manera cultural. Muy bien, en esta segunda etapa me gustaría hacer referencia a algunos elementos identitarios que nos pueden servir justamente para identificar a los sujetos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Hay elementos de carácter cultural, como pueden ser la lengua, como puede ser la indumentaria, como pueden ser las ceremonias y los calendarios rituales, como puede ser también esta cuestión y relación que tienen con el territorio, que va más allá de un ejercicio de propiedad, sino que tiene que ver mucho más, de manera mucho más profunda y mucho más arraigada con elementos de identificación, de pertenencia y de ocupación de los espacios, no nada más para la vida diaria, sino también para llevar a cabo las ceremonias justamente rituales y demás. Y por último, de manera general, también hablando normativamente, la utilización de los sistemas normativos propios, muchos de ellos combinados y mezclados con esta cuestión de los sistemas de cargos, que tienen que ver también justamente con el calendario ritual y con la celebración de ceremonias y rituales correspondientes a cada uno de las comunidades o de los pueblos. El título de la ponencia, como decía al inicio, es Derechos Indígenas desde la Praxis, y la intención de esta investigación es comprobar si realmente los derechos reconocidos a nivel constitucional en esa reforma que ya mencioné del 2001 son realmente ejercibles, si realmente se cuenta con los elementos para que se puedan ejercitar, y aparte si en algún momento también pudieran ser justiciables en caso de que sean vulnerados. Hay una serie de derechos enumerados en el artículo 2 constitucional que, aunque no son todos, podríamos considerar, ya que están ahí, que serían los más importantes, los más representativos, o los que pueden a su vez abarcar a otros derechos, ¿no? Específicamente, y para cuestiones de esta ponencia y por el tiempo que nos resta, me gustaría hacer referencia a cuáles de estos derechos pueden encontrar dificultades ya al momento que los sacamos de la Constitución para aplicarlos. Entonces, y la pregunta que hacía al inicio, ¿queda nada más en derechos que se pueden ejercer, en derechos que están nada más reconocidos de manera formal en el texto constitucional, o son derechos que realmente se pueden sustantivamente ejercer y llevar a cabo? En relación a la autoadscripción, que es este derecho que tienen las personas de identificarse como pertenecientes a pueblos indígenas, dice la Constitución que tiene esta necesidad de ser una conciencia que tiene el individuo de que pertenece a estos pueblos. Tenemos una dificultad que se encuentra en la práctica, y es que la Constitución marca esta autoadscripción justamente como esta conciencia que tiene el individuo de que pertenece a tal o cual pueblo o comunidad. Sin embargo, en cuestiones prácticas hemos visto que, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de carácter de derechos de representación y de participación, este derecho puede haber sido mal utilizado, ya que la simple autoidentificación y la simple autoadscripción, en esta categoría justamente de autoadscripción simple, supondría que todo aquel
que se asuma como indígena tendría que ser considerado y tratado como tal, cuando realmente la autoadscripción se puso en este sentido. En esta autoadscripción es simple, en el ánimo de que todos aquellos que pertenecen, que realmente sí pertenezcan, pudieran autoidentificarse y revalorar una identidad cultural propia. Y para efectos prácticos ha resultado en algunas ocasiones más mal utilizado por algunas personas que, no perteneciendo a pueblos indígenas, se autoadscriben como pertenecientes. Para esto se han generado otras categorías, como puede ser la autoadscripción calificada, en donde se requiere que aquella persona que se está autoidentificando como perteneciente a un pueblo indígena tenga algún documento que pudiera comprobar que realmente esta autoadscripción se comprueba. Algún acta, por ejemplo, de asamblea de algún consejo comunitario, de algún consejo ejidal, de alguna autoridad indígena que pudiera tener esta cuestión de identificar si el sujeto pertenece o no, si participa o no de las actividades como pueden ser el TEC o los cargos en el sistema de cargos y tal, para que entonces la persona pueda, al sí estar participando de manera activa y pertenecer realmente a la comunidad, entonces esta asamblea o autoridad del pueblo, asamblea comunitaria o autoridad del pueblo que se trate, pues pueda emitir este documento que compruebe la autoadscripción. Sin embargo, la autoadscripción, repito, simple, como está considerada en la Constitución, pues ha jugado este doble juego de sí favorecer a los indígenas que se identifican como tal, pero también ha sido mal utilizada por personas que se autoadscriben. La libre determinación, entenderíamos que la libre determinación de los pueblos indígenas tiene que ver con todo su cosmovisión y cómo ellos se quieren justamente autodeterminar como pueblos y comunidades en base a sus usos, a sus costumbres, a sus creencias, a la ocupación de su territorio, a la utilización del mismo y todos estos elementos que jugarían parte importante de su propia construcción como comunidades y como pueblos indígenas. Sin embargo, esta libre determinación también tiene un candado constitucional en el sentido en que no vaya en contra de derechos humanos y pone entonces ahí existe esta ponderación que tendríamos que hacer en relación a que los derechos humanos son se construyen a partir de una visión eurocentrista y occidental, y que no necesariamente tendría que ser compatible siempre o en todo momento con la cosmovisión de los pueblos indígenas. Claro que esto es una cuestión que se debe de analizar a profundidad y es parte justamente también del trabajo de investigación que estoy realizando, pero desde lo general, al plantear que esta cuestión de la universalidad de los derechos humanos y que estos son de concepción occidental, pues no necesariamente, repito, tendrían que ser armónicos con una cosmovisión del mundo indígena. Por otro lado, el derecho al territorio, que también es de los más importantes, tendría su problemática ya a la hora de ejecutarlo, ya que muchos de los macroproyectos extractivistas que existen en América Latina y también incluyendo evidentemente el territorio mexicano, pues se dan justamente sobre territorios de pueblos y comunidades indígenas. Y en este sentido se limita entonces realmente la utilización del territorio o el beneficio de la utilización del territorio por parte de los pueblos y comunidades, porque estos megaproyectos se implementan sobre sus territorios. Además de que el territorio, como decía al inicio, tiene una cosmovisión y un planteamiento mucho más amplio que tiene que ver no nada más con una propiedad, sino también tiene que ver con esta cuestión de que se utiliza para ceremonias, que puede ser un territorio que se utilice para ahí trabajar, comer, dormir y demás, pero también hay otros territorios que tienen nada más un carácter ceremonial, y al final entonces la relación, que es una relación importante entre los sujetos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas con su territorio, adquiere características y dimensiones mucho más amplias de únicamente el ejercicio de propiedad sobre el mismo. Y por último, mencionar de manera muy general lo que tiene que ver con los derechos de representación y participación política. En este sentido también encontramos algunas dificultades, toda vez que, si bien los pueblos indígenas tienen el derecho a elegir autoridades de acuerdo a sus propios usos y costumbres, de acuerdo a sus propios sistemas normativos, también tienen derecho a participar dentro del sistema electoral mexicano, ejerciendo derechos políticos y electorales, y ahí encontramos también algunas dificultades porque no siempre están en condiciones de igualdad para poder participar o ejercer este tipo de derechos. Por un lado puede haber una limitación para el ejercicio de sus derechos en base a usos y costumbres, pero también puede haber una limitación de su participación y representación en los temas del derecho electoral mexicano
porque puede haber condiciones que no favorezcan su participación, ya que recordemos que es una población, son grupos de atención prioritaria, son grupos que han estado en condiciones de vulnerabilidad, son grupos que han estado en condiciones históricas de discriminación y de exclusión, y por lo tanto participar y acceder a estos espacios representa en la práctica condiciones complejas y no siempre igualitarias para lograr su participación. Entonces, bueno, con esto termino. El tiempo que tenemos es no más de 15 minutos y espero que a través de estos breves comentarios haya podido un poco referir lo que pretendo con mi investigación. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.